Hola, ¿qué tal chicos de la opción B? Nos vemos otra vez aquí, muy feliz de estar con ustedes. Quería recordarles, si olvidaron ver el programa de la semana pasada, en YouTube está. Las redes sociales, Facebook, Twitter y si tienen alguna duda en la página de internet. ¿Qué tal, padre? Bien, contento y feliz de estar contigo, Nati, y con todos ustedes, chicos, que semana tras semana nos siguen en la opción B, en TV. Entren a nuestro website, laopcionb.com, donde van a encontrar muchísimos artículos, testimonios, un montón de información para ayudarles a ustedes a ir contracorriente y saber que no están solos en esta lucha por conquistar el amor verdadero. Muy bien, Nati, ¿nos puedes presentar entonces ahora a tu invitado de día? Claro que sí, es un placer para mí presentarles a este invitado porque viene desde Colombia, Medellín, desde Colombia, desde donde soy ¿Y yo. por qué es un placer que vengas de Colombia? Pues porque hace mucho no veo un colombiano. Bueno, él es peruano, pero ya casi es peruano. Perdón, colombiano. Es que tú eres colombiana, ves, por eso, ¿no? Sí, pues se me nota, no tengo que decirlo. Bueno, nuestro invitado de hoy es psicólogo, es el director general de Arete, es el escritor de un gran libro y hoy vamos a tener un tema muy interesante que a mí me encanta un montón porque todos tenemos este tipo de problemilla por ahí, son las heridas afectivas. Humberto, bienvenido a nuestro programa de la opción 20B. Háblanos un poco de tu libro, Humberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el 19 de marzo de este año en Arete editamos este libro que se llama Reconciliación de la historia personal. En el fondo, el libro es un taller de aceptación personal, ¿no? Es un libro en el que la persona se conoce, se encuentra consigo mismo y de hecho también va avanzando en este tema de la recta valoración de sí mismo. Pero yo diría que el corazón de la recta valoración de sí mismo es la aceptación personal, es decir, a veces estoy peleándome yo con un padre ausente, ¿no es cierto?, con un divorcio de los padres, con un hermano o una hermana con la cual me peleé. Entonces hay cosas en mi vida que es muy importante aceptarlas, ¿no? Y si no las acepto, entonces eso genera tristeza, ansiedad, infelicidad, ¿no? Entonces tiene 6 capítulos y hay un capítulo que es el capítulo al cual nos vamos a aproximar el día de hoy en este programa, que es el tema de las heridas afectivas, es el capítulo 5. ¿Por qué? Porque las heridas afectivas muchas veces no nos dejan madurar y avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos podrías explicar qué se entiende por herida afectiva? Sí, la herida, primero tendríamos que hablar un poquito de qué cosa es la afectividad. Ok, perfecto. La afectividad es como esa capacidad de resonar interiormente, o también la podemos entender como la capacidad de amar o querer. O sea, tiene como dos sentidos. Un sentido un poquito más psicológico, que es la vibración interior, la vivencia interior de la persona, la resonancia, y desde un sentido un poquito más psicoespiritual o espiritual podríamos decir que es la capacidad de amar y la capacidad de querer. Entonces, ¿qué cosa pasa? Todos somos afectivos, todos tenemos una afectividad y lo que sucede es que a veces hay hechos, acontecimientos, podríamos decir desde lo psicológico, traumas, ¿no? Esos hechos o acontecimientos que generan un golpe o un choque en nuestra afectividad, por eso hablamos de trauma, ¿no? Entonces, la herida afectiva es ese hecho o ese acontecimiento que ha generado un dolor, un trauma, un sufrimiento en la persona, ¿no? Llámese un abuso sexual, un abuso emocional, una separación de los padres, ¿no? Entonces, para que nos quede claro qué es una herida afectiva, es ese hecho, ese acontecimiento que no ha sido asimilado adecuadamente por la persona, que no ha sido de pronto aceptado, pero porque fue un golpe muy duro en su afectividad, como por ejemplo la muerte de un ser querido, ¿no? Una separación de los padres, etcétera, ¿no? Es, digamos así, para hacer una comparación, Humberto, no sé si estás de acuerdo o no, es una herida cuando uno se hace un corte, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú no tratas un corte y está ahí por tiempo, entonces se puede infectar, claro, o no deja de sangrar. Entonces podríamos hablar de que emocionalmente también hay ese tipo de heridas que nos pueden dejar como ir desangrando con el tiempo si es que no las tratamos o no las curamos debidamente.
Sí, de acuerdo. La herida es como la causa, la herida es el inicio. La herida es ese acontecimiento, entonces, si yo no he aceptado, si yo no he perdonado, si yo no lo he trabajado, si yo no lo he asimilado, efectivamente me puede enfermar. ¿No? Les cuento un caso. El otro día en un colegio nos encontramos con una chica, con una niña, digamos, de unos 14, 15 años, que había sufrido abuso sexual. Como ella entonces no ha aceptado ese tema, no lo ha asimilado, no lo ha trabajado, eso lo tiene que trabajar con un psicólogo, ¿no es cierto? Y hay un rechazo, digamos, a todo el tema y ella le echa la culpa, digamos, a sus padres. Entonces ya en ella se comienzan a ver algunos rasgos depresivos, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que una persona que no trabaja una herida o un hecho que le genera un dolor, un sufrimiento, puede terminar en una depresión. Todavía está a tiempo, ¿no? Hay otro caso también de una chica, digamos, que tiene una familia disfuncional, una ausencia emocional del padre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Si ella no trabaja eso, se comienza a poner ansiosa. Entonces yo le hice hace como un año, desde Arete, le hicimos un trabajo de orientación profesional. Un año después, ella se está poniendo cada día más ansiosa y eso puede terminar en un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, eso es, efectivamente, como tú dices, padre, cuando la herida no se sana, no se reconcilia, o sea, de ahí puede surgir una enfermedad psicológica, una enfermedad espiritual también, o un trastorno. O una conducta sexual inapropiada o desenfrenada, ¿no? Definitivamente, yo creo, y para el tema de la castidad, efectivamente, hay mucha gente que como no es madura, efectivamente, como no ha reconciliado sus heridas afectivas, terminan fugando y evadiendo la realidad desde lo sexual, ya sea con pornografía, así se empieza, ¿no? O se puede empezar pornografía, autoerotismo, ¿no? O por ejemplo también a veces hay, la herida por ejemplo podría ser una relación sexual temprana, porque nosotros sabemos que, claro, una chica, una niña a los 12, 13 años físicamente ya puede tener deseo sexual, ya se puede excitar, pero no quiere decir que esté preparada espiritualmente o psicológicamente, ¿no? Y Entonces ni eso siquiera le genera una físicamente. herida, ¿no? Yo Por más que tengo físicamente una esté. pregunta algo personal. Y si yo tengo en mi pasado una herida afectiva con una mala relación, ¿eso en qué va a afectar si yo no supero esa mala relación en mis relaciones futuras o con mis propios amigos o la gente del mismo sexo? O... Es que cuando tú tienes una herida relacionada a lo sexual, normalmente si eso no es sanado o aceptado, pues normalmente uno repite ese error, ¿no? Ah, claro. Entonces puedes repetir ese error. Lo que pasa con la dependencia emocional, ¿no? Hay muchas mujeres que se quejan de que el esposo o el marido les pega, abusa de ellas, terminan esa relación y se vuelven a buscar otro igual. Otro igual. ¿Por qué? Porque tienen un esquema de abandono y un esquema en el que dependen mucho de la persona, entonces se buscan alguien parecido, ¿no? ¿Y cómo rompo ese esquema? ¿Cómo logro salir de eso? Lo que pasa es que ahí hay que hacer un trabajo en su madurez afectiva, es un trabajo por lo menos de 6 meses, 8 meses, porque la dependencia emocional ya puede ser considerada un tipo de adicción, ¿no? Entonces eso, Wow. El otro día yo tenía una paciente que llevaba Arete y ella decía, bueno, doctor, ¿no me puede dar pues una pastilla para sanarme eso rápido? Eso era imposible, ¿no? Y miren lo que hacía esta chica. Esta chica era amante de un taxista, ¿no es cierto? Y bueno, en Colombia, porque yo vivo en Medellín, el taxista le exigía que para verlo a él le tenía que pagar los 100.000 pesos que él dejaba de ganar o que él ganaba el día sábado. No puedo creerlo. Entonces es un absurdo y es algo que a mí me dolió mucho al escuchar esto, ¿no? Cómo la persona se denigra por un poco de cariño, etcétera, etcétera. May. Ahora tú hablas, Humberto, de buscar ayuda especializada, psicológica, ¿no? Tenemos quizás un montón de jóvenes, chicos y chicas que quizás no pueden acceder a una ayuda psicológica profesional,
pero quizás les puedas recomendar algunos pasos para que puedan intentar por lo menos de ahí hacer un corte en sus vidas, digamos, de una herida afectiva que vienen arrastrando una relación. Sí, yo creo que el primer paso es reconocer la herida. De hecho, en el libro que acabamos de editar en Arete salen unos pasos para poder reconocer la herida y después, primero reconocerla y luego aceptarla. El otro día en unas misiones psicológicas yo me encontraba con un niño de 13 años, con un chico de 13 años que decía: estoy sufriendo porque mi mamá me ha abandonado y se iba con otro, en una vereda allá en Colombia, en un lugar del campo. Entonces yo hice un ejercicio con él para que aceptara a la mamá que tiene, que es muy duro, la mamá que lo abandona por otro señor, ¿no? Que al final ese es la verdadera reconciliación, ¿no? Aceptar ese es como el la núcleo, situación. sí, es algo importante dentro de la reconciliación en términos psicoespirituales, ¿no? Bueno, debemos ir a un corte comercial. Este está muy interesante, no quiero, pero están diciendo hace rato ya, por favor, Natalia. Entonces vamos a ir a un corte y ya volvemos. Ya nos vemos. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos vuelta una vez más aquí en el programa. Seguimos con nuestro invitado y con nuestro tema del día, las heridas afectivas. Bueno, hagamos un resumen pequeño. Primero dijimos que era importante reconocer que tengo una herida afectiva. Sí, lo primero creo que es reconocer la herida, es decir, darme cuenta cuál es mi herida. Por ejemplo, a los 10 años se muere mi padre, ¿no? Entonces eso es una probable herida, no digo que necesariamente siempre va a ser. No se trata de inventarles heridas a las personas, pero hay distintos hechos, acontecimientos que efectivamente generen la herida. Entonces hay que reconocerla, es decir, ya, esta es la herida. Luego el segundo paso es aceptarla. Aceptarla. ¿No? Y eso ya es un paso que puede durar varios días, varios meses o varios años, ¿no? Porque el tema de la aceptación viene junto al tema del perdón, que ese es un tema, digamos, más complejo, ¿no? De todas maneras, claro, en el libro Reconciliación de la Historia Personal, que como es un taller, ahí se plantea el tema del reconocimiento, de la aceptación, pero también a los que están interesados nos pueden escribir, que nos escriban al Centro Arete, centroarete.org, ahí está nuestra página, ahí está comunicaciones, @centroarete.org, nos escriben y podemos darles algunas recomendaciones. Yo creo que hay algunas heridas que hay que ir al psicólogo, ¿no? O sea, Claro. porque el libro intenta ayudar a que la persona reconozca y empiece ese tema de aceptación, pero hay temas que el libro no los va a resolver porque se necesita un acompañamiento presencial. Es más, nosotros decimos que el libro no es un libro de autoayuda como tal, sino que tú necesitas un referente, alguien que te ayude en trabajar lo objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, pero de todas maneras creo que es una buena ayuda, ¿no? Y está ayudando a bastante gente. Bueno, antes de salirnos del tema de la aceptación y el perdón, ¿existe alguna diferencia entre aceptar y perdonar o viene siendo lo mismo? No, no es lo mismo. Es que aceptar es como asumir que ese hecho pasó. Ok, Por ejemplo, yo asumo que tengo un papá alcohólico. ok. Yo asumo, reconozco... El divorcio de mis padres. por ejemplo. Claro. Pero de ahí ya viene el perdón, es esa capacidad de ser misericordioso con mi madre que me abandonó, Ok. ¿no? Entonces el perdón, a veces no me perdono a mí mismo, o a veces no perdono al otro, o a veces le echo la culpa a Dios. También un padre cuando veía el libro me decía, mira, esto de que le echas la culpa a Dios yo lo veo mucho en la confesión, decía él, ¿no? O sea, Claro. como dato, ¿no? Entonces el tema del perdón es como un tercer momento, pero claro que estos no son compartimientos estancos, ¿no? Sino todo está muy unido. En el libro se menciona un poco y se hace una introducción al tema del perdón, pero en realidad nosotros creemos que eso daría como para otro libro, o sea, solo el tema del perdón con talleres, ejercicios, cuestionarios, etcétera. ¿Existen distintos tipos de heridas afectivas, Humberto? Sí, nosotros en el libro, lo primero del primer tipo de heridas que hablamos es de las heridas afectivas familiares, que son las heridas que han sido suscitadas en el núcleo familiar. Es decir,
yo como hijo o como hermano. Y que son las No. heridas más dolorosas, ¿no? Porque finalmente son las personas que más cerca están a ti. Son dolorosas, me pueden no determinar, nunca nos determinan, pero sí nos influyen. ¿Por qué? Porque está en la relación con el papá y la mamá. Y yo considero que el no tener un papá o el tener una herida con la mamá es como una especie de bomba atómica en la afectividad de la persona. No, total. O que hay un abuso sexual de parte De un familiar. de un familiar también, porque entonces en quién el niño o la niña puede decir, bueno, ¿en quién confío? ¿No? Entonces, en el libro mencionamos más o menos como 10 o 11 heridas familiares, por ejemplo, el amor posesivo, los conflictos conyugales, la crítica negativa, ¿no? La ausencia de reconocimiento, ¿no? Entonces, todas esas 11 o 12 heridas afectivas familiares son importantes de sanarlas, ¿no? Sin embargo, también en el libro, y hay un cuestionario sobre eso, dice otros ámbitos que generan las heridas, que generan heridas, ¿no? Entonces, ahí hemos querido abrir ya el panorama a otro tipo de heridas que no son solamente las familiares o las generadas en el núcleo familiar, ¿no? Pero Ahí- las familiares, sí. a mí me parece que las familiares son súper importantes. Aquí hablando en cuanto a la opción B, las parejas y ese tipo, y relaciones, ¿no? Como, Claro. porque, por ejemplo, no sé, si tú tienes un padre ausente, pues vas a creer que no existe un hombre o una mujer Claro. que pueda, no sé, cumplir como pareja o que pueda O- ser un buen O esposo. de repente, o un buen por padre. ejemplo, conozco casos de chicas, ¿no? El padre ausente o el padre que no le dio el afecto que necesitaba y esa carencia afectiva me imagino que también es una herida que le deja, ¿no? Claro. Empieza a buscar a ese sustituto de padre y En es alguien capaz de... más. Sí. Claro, es que yo creo lo siguiente, cualquier persona, cualquier niño, con el primer hombre que se relaciona es con su padre, ¿no? Y con la primera mujer es la madre, entonces ahí ya hay un aprendizaje. Entonces, si yo tengo un padre autoritario, que no habla conmigo, que me pega, que de Te pronto insulta. todo eso, yo estoy aprendiendo ahí una manera de relacionarme con ese hombre, Claro. ¿no? Y lo mismo sucede con la madre, ¿no? Entonces el padre y la madre son fundamentales. La familia, yo diría que es la principal escuela de amor y de afectividad, y en términos del programa y del proyecto, es la principal escuela de castidad, ¿no? De pureza, porque entonces pues. aquí es donde nosotros aprendemos. Pero claro, si yo aprendo que si yo veo que mi mamá se va con uno, se va con otro, me parece Normal. absolutamente normal eso, porque eso es lo que hoy en día se ve, ¿no? Mi madre, por ejemplo, envidió a los 42 años, ¿no? Porque mi padre murió cuando yo tenía 10, él tenía 52 años, pero mi madre jamás pensó y pudiéndolo haber hecho, porque ella era viuda Ok. y tenía 42 años, ¿no? Pero digamos, claro, él está en otro momento, ella lo vio de manera distinta y dijo, no, yo me dedico a mis hijos, ¿no? Entonces, es una manera de entender la vida. Entonces, los padres y esa relación con la familia es fundamental. Ahí se generan muchas heridas, y esas heridas luego terminarán generando pues trastornos o vicios como la lujuria o el tema del alcohol, etcétera, ¿no? Ya vamos terminando. Sí, ya nos queda muy poco. Que yo quería hacerte una pregunta todavía, Humberto, antes de terminar este programa. Hay muchísimas cosas de las cuales hablar y temas que tocar, pero bueno, el tiempo siempre se nos hace muy corto. La relación de afectividad con castidad. Para vivir la castidad hay que tener una recta afectividad e incluso un Sí. quererse rectamente a sí mismo, ¿verdad? Entonces, este proceso de sanación de estas heridas afectivas ¿qué tan importante es para esto? Sí, claro, es que mira, yo creo que las heridas afectivas son un obstáculo para nuestra madurez afectiva. Y yo diría que la castidad y la pureza es una consecuencia de la madurez afectiva. Entonces, para yo poder vivir la castidad, por el caso pues, de un sacerdote, de un consagrado, ese celibato o esa fidelidad en el matrimonio, pongámoslo así, ¿no es cierto?, es una consecuencia de la madurez afectiva, ¿no? de ese manejo de mis sentimientos, de esa armonía en mis emociones, de esa maestría personal y esa vivencia de la virtud
como señorío de sí mismo en cuanto a mi afectividad. Entonces, el tema de la madurez afectiva es fundamental para el tema de la castidad. Es más, yo diría que si uno no es maduro afectivo, no va a poder vivir esa castidad. Entonces, quien quiera vivir la castidad tiene necesariamente que hacer un trabajo en la afectividad, en su mundo emocional, porque como decíamos también en algún momento, muchas veces se va de la realidad, se va de mis problemas afectivos o mis vacíos emocionales, los evado, fugo de ellos a través de lo sexual, de lo genital. Hoy en día lo sexual, el mal uso de la sexualidad se está convirtiendo también en una adicción. Hay adicción al sexo y también hay adicción a la pornografía por internet, al autoerotismo. Y eso es porque el hombre se siente vacío, porque no está maduro efectivamente, ¿no? Entonces ahí hay una relación íntima. Ahora, yo quisiera añadir esto y me parece que yo lo veo muchas veces en los jóvenes que hacen esta opción por ir a castidad, cargan muchas de estas heridas afectivas, sin embargo la castidad los ayuda también a ir sanando esas heridas afectivas o ir descubriéndolas y un proceso de sanación. Entonces yo sí pienso que la castidad también es una manera de que tú puedas ir sanando esas heridas afectivas que tú encuentras en ti mismo para también ir creciendo en esa madurez afectiva. Es que al estar íntimamente relacionado uno lo lleva a lo otro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo quiero amar, ¿no? Y comienzo a amar, pero entonces ahí me encuentro con las heridas. Es un proceso, pues no son dos cosas separadas, ¿no? Por eso decíamos que afectividad es capacidad de amar también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bien, Humberto, nuevamente, si nos recomiendas, perdóname, Nati, ¿a quién pueden escribir los chicos o chicas que quieran consultar algo sobre este tema? Sí, que entren a nuestra página, que es centroarete.org, o también podrían escribir al siguiente correo, comunicaciones@centroarete.org, ¿no? Si no, entran ahí a la página, ahí hay donde escribir, centroarete.org. Ahí de hecho nos pueden escribir, estamos en Medellín, Colombia, pero en realidad también vamos dando cursos, seminarios, talleres por distintos lugares, tenemos talleres virtuales. Ahí en la página están todos nuestros servicios. Muchas gracias. Bueno, yo les escribiré porque me quedé con muchas dudas. Es muy poco el tiempo. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos. Leeré tu libro claramente. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Gracias.